Bendiciones, bendiciones. Bienvenido a la página de Kairos Vallenato, el espacio Cairo Entrevista. Y hoy estamos desde Medellín, Antioquia. Le damos toda la gloria al Señor por este hermoso privilegio. Acá en la casa del pastor Rafael, la pastora Alba. Un saludo especial también a Misión Líder de Niquía. Bendiciones abundantes. Y está con nosotros hoy Joseph Ríos. Joseph Ríos. Oiga, qué bendición. Joseph, ¿de dónde eres, Joseph? De la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá. Oiga, qué lindo. De Panamá. ¿Cómo nace Joseph Ríos? ¿O dónde nace Joseph Ríos? Nazco en una familia humilde del campo. Y de allí vamos subiendo de escalones hasta que llegamos a las tierras altas de David. Y allí crecimos. Sembrando arroz y todo esto, mi hermano. ¿Cuántos años en el Evangelio, Joseph? Bueno, ya en el Evangelio ya llevamos 9 años. Vamos ya rumbo a los 10 años de haber conocido a nuestro Señor. Qué bendición. Amén. Joseph, testimonio de vida, baterista. Sí, señor. Baterista y también es compositor. Y bueno, sin más preámbulos, ¿cuántos años tiene Joseph? 31. 31 años. Está joven. ¿Cuántos hijos? 4 hijos. Oiga, qué bendición ha rendido, ¿no? Qué bendición tan grande, bonita. Y quiero que nos compartas ese testimonio de vida Amén. que Dios te ha regalado en tu vida, un proceso. Cuéntanos, por favor. Así es. Bueno, trabajaba en una empresa, la verdad, de mucha confianza. Y esta empresa me da muchos privilegios. Entonces, hay momentos en los que uno comete errores y piensa que nadie se va a enterar de estas cosas. Entonces comienzo a trabajar en la empresa, comienzo a estudiar y en esta empresa resulta que esto tiene muchos privilegios también, la empresa. Correcto. Llega un momento donde comienzo ya a relacionarme con una persona y a empezar a vender droga, a cargar drogas, hasta que no sabía que le tenían un seguimiento pues a esta persona y en el momento que estoy compartiendo con él nos toman la DIJ y La policía de Panamá. la policía de especial. Panamá. El Estaba narcotráfico. en civil, sí, se visten de civil y bueno, estábamos en un casino, nos apresaron allí. Me dicen que el proceso son 7 meses. Yo empezaba, eso fue un día sábado, a las 7 de la noche, y yo empezaba el lunes a trabajar, perdí el empleo, pasan los 7 meses, el abogado me dice, bueno, tienes el 99.5, dice, punto 9 de que te vayas libre. Y resulta que a mí me dieron, mi mamá consultó a brujos, consultó a todo esto y me pasa unas notas, unas cartas, unos rezos que yo tenía que hacerlo 3 veces al día. Tenía que hacer esto y resulta que a los 7 meses fui a la audiencia. Bendito sea el Señor. Y luego yo empecé a hacerlo y entonces estábamos listos para ir a la audiencia. Cuando voy a la audiencia me dice, la verdad pues no me dejaron hablar, inmediatamente me condenaron a 120 meses de prisión. ¿Cuántos Que años? son 10 años. 10 años. Entonces ya después apelamos, estando dentro ya de la cárcel, apelamos y nos bajaron 40 meses. Cuando uno apela, uno tiene el derecho pues de decir que uno colaboró con la policía, que no hizo forcejeo, que no se negó a la detención. Y todo esto te baja los meses. Entonces ya queda la condena de 6 años y 8 meses. Entonces ahí empieza una nueva etapa. Destruido, se siente muy mal, la moral por el piso. La familia ya te señala que eres la oveja negra, nadie te quiere, los amigos comienzan a alejarse. De todos los amigos que pensé que tenía, solamente uno fue y me llevó útiles de aseo. Donde te encuentres, Grifo, un abrazo.
y gracias por esa visita. La verdad no me la esperaba y fuiste el único que me visitaste. Entonces me condenan, llego a ese lugar, fueron 11 meses perdido en la marihuana, en el trasnocho, en el cigarrillo. Ahí participé y estuve colaborando en la banda de Los Chinches. Y la verdad todos ellos, un abrazo allá hasta la cárcel pública de David. Antes estábamos en La Mata, bendiciones allá a Javier, a Tachuela, a Miki, a todos ellos, un fuerte abrazo. La verdad los amo muchísimo. Y ahí empezó esta etapa, con una lanza, con un cuchillo. Cuando se formaban los problemas había que estar allí. Una pregunta, Joseph. Tú en la cárcel empezaste a consumir marihuana, Sí, pero señor. no llegaste cocaína, heroína. No. Eso sí llegaste a venderla. Pero sí vendía cocaína, tabaco, y era una vida totalmente perdida. Hacíamos chicha fermentada y empezamos a consumir de esta chicha fermentada, y siempre era borracho todo el tiempo. Fue algo muy difícil. Entonces en muy la cárcel empiezas a trabajar con una banda ya. Sí, señor. Cuéntanos un poco de eso. Entonces empecé a conocer esta banda y ya tenía que participar obligatoriamente. A cuando se formase algún problema tenía que salir al frente también. Entonces, aunque sea temblando y tal vez del miedo y todo eso, pero tenía uno que enfrentar todo esto y ganándose unos problemas de gratis. Ya después me dijeron que tenía que tatuarme. La verdad pues no dejé que me tatuaran, dije que no lo quería, que no me gustaba. Una pregunta en eso. Antes de tú ser cristiano, de conocer de Dios y te dijeron que te tatuara, ¿sabías que la Biblia decía sobre los tatuajes? No lo sabía. Y cuando ya te encuentras en la palabra de Dios y encuentras que no te tatuaste, ¿qué sentiste ese día? De guardar mi cuerpo para Dios, no lastimar el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Ok, seguimos. Entonces comenzamos en esta banda y ganándome problemas de gratis con muchas celdas donde ya me miraban como parte de ellos, porque vivía con ellos, compartía con ellos, hasta que en una ocasión estaba yo trasnochado, 5 de la mañana, 6 de la mañana jugando PlayStation y consumiendo marihuana, y estaba bien borracho aquel día, y recuerdo que estaba en la celda 22, cuando eso fue un domingo, y resulta que el baterista comienza a hacer sus ensayos antes de empezar el servicio. Él se llama Héctor Araúz. Saludos. Fue en la cárcel había una en la iglesia. cárcel. Habían cristianos, habían aproximadamente 200 siervos dentro de la mata de David. Y recuerdo que Héctor Araúz saca sus instrumentos y comienza a tocar a batería, a hacer sus ensayos. Y era un escándalo impresionante en esa mañana. Y yo trasnochado y me fui para la letrina de la parte de atrás de la celda. Y agarré una bolsa y recogí popó. Y recuerdo que desde la tarima del segundo piso metí la mano entre las rejas y se la lancé a Héctor Araúz. Le cayó cerca de la batería. Todo esto quedó sucio. El hombre nunca dijo absolutamente nada. Solamente llamaron a los servidores y vinieron y limpiaron el altar donde se predicaba la palabra. No sabía en ese momento que Dios por esta acción iba a hacer algo conmigo a pasar de los meses. Y resulta que después en una ocasión estaba muy triste, estaba aburrido, y esta persona, Héctor Araúz, no sabía que era yo el que le había lanzado esto, y él se me acerca y comienza a hablarme de Dios, comienza a hablarme y me dice esos momentos difíciles, y yo quisiera compartirte algo que nació en mi corazón, y yo quisiera que escucharas esto. Y empezó a cantar una canción, y esto nace en el corazón de él, y comienza a compartírmela. Yo le decía, ¿sabes qué? Cántamela de nuevo, porque cada vez que él la cantaba, yo estaba siendo consolado. Y él empieza a cantar una canción que nació en el corazón de él, y decía:
Sé que hay veces que yo no comprendo lo que Cristo tiene para mí. En mi vida hay una confusión, tal parece que no hay solución. Pero sé que en mi alma renace una luz que ilumina mi ser. Está cerrada, un corazón de piedra. Señor, ¿por qué? Y ahora quiero que entres, Señor, y abras la puerta, Jesús. Hoy quiero abrazarte y quiero adorarte. Señor, ayúdame. Si no fueras tú, Señor, el que derramó su sangre en aquella cruz clavado, y que por amor Él se entregó. Si no fueras tú, Señor, el que nos ha dado vida, vida en abundancia, y que por amor Él se entregó. Si no fueras tú. Y esta palabra consolaba mi corazón a tal punto que me la aprendí de memoria, y ahí empezó Dios a trabajar. Hasta que llegó un momento donde un barbero, Wilfredo Fuentes, oh, bendiga, Dios te usó como instrumento, y me dijiste aquel domingo 14 de julio del 2014, y me dijiste, ¿sabes qué? Varón, hay un culto a las 4 de la tarde, salgamos, ponte la camiseta y salgamos al culto, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y yo te dije que sí, y me invitaste y llegaste puntual, llegaste a las 4 en punto, me puse la camiseta, y la verdad yo no quería ir, porque yo decía dentro de mí, ya llegó el siervo a molestar. Y ese día me puse la camiseta y agarré una Biblia azul pequeñita que me había dado mi mamá para que hiciera la oración, los rezos para el día de la audiencia, que no funcionó. Y recuerdo que tomé la Biblia azul del Nuevo Testamento y me lo llevé para allá, y me hice de último, pegado a la celda 9 en esa cancha de la mata. Y recuerdo que empezaron a cantar alabanzas. Yo había visto cómo antes los siervos alababan a Dios y gritaban y saltaban, y solo Dios hace al hombre feliz. Y entonaban estas canciones, amado. Amén. Llegó un momento donde yo decía, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen que sentir ese gozo? Y así se alaba a Dios. ¿Y cómo lo hacen? Si están detenidos, están condenados a tantos años. Y no conozco la historia de ellos, pero están alabando y glorificando a Dios. Entonces, cuando ya se da la oportunidad que me hacen esta invitación, yo llego y me hago de último. Cuando estoy allá atrás, pegado a la celda 9, comienzan a adorar. No sabía que era una adoración. La gente postrada, la gente levantando manos. Cuando llega el momento de la alabanza, la gente brincando y saltando. Pero no sabía que Dios ya estaba marcando mi corazón desde hacía muchos meses. Cuando me dice el barbero cristiano Wilfredo Fuentes, me dice, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y pasen los años en los cuales digas, nunca tuve en ellos contentamiento. En ese momento que me da este mensaje, va pasando un varón que le llaman Gaviota, tenía 63 años, un señor pequeño, canoso, lavaba los platos, le pagaban 25 centavos por lavar todos los platos de una celda. Cuando yo veo a este señor, yo quedo marcado con el pasaje bíblico. Entonces yo siento en ese momento, quiere decir que este versículo, si yo no lo aplico a mi vida, van a pasar los años y voy a llegar a tener la misma edad de aquella persona que acaba de pasar lleno de cana y lavando platos en una cárcel. Y yo digo, este versículo tengo que aplicarlo en mi vida. Dios, por medio de esa palabra, la convierte y la cumple, donde Él dice que su palabra no está presa y que su palabra es viva y eficaz. Amén. Y esta palabra penetró, cortó y quebrantó, y llega un momento que fue el menos esperado. Dan paso al pastor Enoch Gallimore. Un abrazo a mi pastor. Dios te bendiga, ya estás fuera, estás en completa libertad.
Pero son cosas pequeñas a las cuales no has querido renunciar, pero estas cosas pequeñas te han mantenido esclavo. Y si tú quieres que Dios haga algo en el caso que estás metido en tu familia y en tu vida, tienes que renunciar hoy. Pero Él se lo decía a todas las personas que estaban allí. Pero yo tomé eso para mí. Y cada vez que Él decía renuncia, esas palabras salían de un corazón que amaba a las almas. Y yo sentí el amor de Dios cuando me decía Dios, sabes que tienes que renunciar, porque de hoy en adelante voy a hacer algo contigo, voy a hacer algo en tu vida, voy a hacer algo en el caso que está metido en tu familia. Cuando Él dice estas palabras y tantas veces las repetía, y estas palabras me llevaron a doblar mis rodillas por primera vez en mi vida, porque nunca había doblado mis rodillas ante Dios. Y me llevaron a doblar mis rodillas, caí al piso de rodillas y extendí mis manos como Daniel. Y ese día recuerdo que le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Te entrego mi vida por completo. Quiero servirte hasta el último día que tú me permitas vivir aquí en la tierra. Y le dije al Señor, ¿sabes qué? Si me tienes que eliminar el día que yo te dé la espalda, elimíname. Pero yo quiero servirte, porque ahora comprendo que todo lo que yo hice, lo hice sin el conocimiento de tu palabra. Y ahora me doy cuenta que todo lo que hacía te dolía y te lastimaba. Recuerdo que ese día lloré más de 30 minutos de rodillas en esa cancha de la mata. Cuando yo me fui a levantar de ese lugar, en ese momento sale una sombra negra de mi parte izquierda, desaparece. Cuando ya estoy totalmente de pie, ya yo pienso diferente, miro diferente, me cuestionaba yo mismo que por qué estaba en ese lugar. Recuerdo que pasaron 2 días donde no me bañaba, porque era tan lindo lo que yo sentía de parte de Dios, y sé que es la presencia de Dios cuando te inunda, cuando te llena. Recuerdo que me fui para la celda 21 y me hice en una hamaca. Y en esa hamaca comenzaba yo a decirle a Dios, Señor, gracias por tenerme en tus planes. Gracias por acordarte de mí. Gracias porque sé que siempre me estuviste en la mira, me estuviste en tus planes, en tus propósitos. Recuerdo que pasó una semana y yo allí en esta celda donde se veía a las personas consumiendo, donde estaban los muchachos consumiendo, masturbándose, y yo veía ese ambiente totalmente distinto. Yo sé que esto no le agrada a Dios, yo tengo que salir de aquí. Hablé con Nicky, Jonathan, hablé con Omar Villalba, Tachuela, hablé con ellos y le dije, ya sabes que yo me voy para la celda cristiana. Yo recuerdo que Jonathan, conocido como Nicky, él me decía, te vas a meter a siervo, te vas a meter a loco. ¿Qué necesitas? ¿Plata? ¿Qué necesitas? Y recuerdo que Omar Villalba se levantó y le dijo a Miki, ¿sabes qué, Miki? Si el varón se quiere meter a siervo, que se meta a siervo. No se meta con él. Y ese día tomé mis cosas y me fui para la celda cristiana, y ahí empezó otro proceso, donde los cristianos que eran cristianos ya me miraban diferente, porque ya sabían cómo yo era anteriormente. No me saludaban, me menospreciaban, me pusieron a dormir en un pasillo, y ahí empezó Dios a trabajar con el orgullo y a quebrantarme. Tremendo, manito Joseph. Quiero decir esto, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eran también las pruebas de que muchas veces nuestra mirada no está en los hombres, ¿verdad?, sino en el Dios todo creador. Y dice también la Biblia que tus propios enemigos se levantarán en tu propia casas, porque ya son la familia de la fe, eran la familia de la fe. Y hay gente que a veces tiene errores, circunstancias, y dice, yo no voy a la iglesia porque tú me mira mal. Siempre vamos a encontrar que el trigo, ¿verdad?, crezca con la cizaña. Pero tú entendiste ese propósito y no pusiste la mirada en eso. ¿Y qué pasó, Joseph? Así es, ahí empieza Dios a trabajar de una manera extraordinaria. Cuando ya le entrego mi vida a Dios, me voy para la celda cristiana, empieza ese proceso. Recuerdo que siempre estaba en mi corazón decirle y llamar a mamá y decirle, mami, ¿sabes qué? Le entregué mi vida a Dios.
se dio la oportunidad, le hice la llamada a mi mamá, se llama María Edilza Miranda, Dios te bendiga, mami, te amo mucho y espero que sea de bendición también esto. Recuerdo que yo contento, llamo a mi mamá esa misma semana que le entregué mi vida a Dios, y llamo a mi mamá y le digo, mami, ¿sabes qué? Le entregué mi vida a Dios, yo creo que ya se te va a quitar los dolores de cabeza y los malos pensamientos acerca de mí, pero le entregué mi vida a Dios. Y entonces, qué bueno, hijo. Esas fueron sus palabras. Pero cuando yo salgo el domingo, el siguiente domingo, a la visita, viene mi mamá y llega mi hermana Tatiana. Y recuerdo que cuando llegan a la visita, yo voy contento con una Biblia pequeña que me habían regalado. Y yo llevo un pasaje bíblico de San Juan donde dice que las lágrimas, que el dolor ya iban a pasar y que venía el tiempo de gozo. Entonces, cuando salgo allá, le digo, mami, ¿sabes qué? Le entregué mi vida a Dios. Y Dios es bueno, Dios se acordó de mí. Bueno, hagamos algo, hijo. Cuéntele a Dios sus pecados, que nosotros le damos cuenta de los nuestros. Pero a nosotros no nos diga nada. Y las palabras de mi hermana me dolieron muchísimo. Mi mamá agachó su cabeza ese día y mi hermana me dice estas palabras. Y esto empezó no a destruirme, sino a fortalecerme y a darme cuenta que muchas veces tú conoces a una verdadera familia por encima de la que tienes. Y ahí empecé a conocer a una nueva familia. Y empecé a darme cuenta que los que en realidad me amaban y los que me iban a apoyar más eran los que estaban dentro de la cárcel, que eran más de 200 siervos, que Dios empezó a llenarme de su gracia, a poner gracia no solamente ante Él, sino también ante los hombres. Y Dios me va llenando de esa gracia y pude darme cuenta cómo Dios empieza a usarlo de una manera poderosa. Dios permite que endurecer el corazón de mi familia. No me visitan por 5 meses después que le entrego mi vida a Dios. No solamente por la situación que estaba difícil, sino porque le había entregado mi vida a Dios. Y entonces no me escribían, no me llamaban, no me decían nada. Y yo solamente me tocaba ver cómo los muchachos pasaban con sus bolsas de mercado. Y a mí me quedaban solamente las ganas de escuchar mi nombre por esa bocina donde me dijeran Joseph Río a visita. Y nunca... Y me tocaba quedarme con las ganas. Llegaban siervos y me decían, ¿sabes qué? Varón de Dios, venga acá, mi líder, vea, cómase algo. Y ahí me compartían los muchachos. Por eso cuando mi madre después le entrega su vida a Dios, la saca de las borracheras, la saca de consultar brujos, y ya mi madre es cristiana. Recuerdo que llegaba ya contenta, ya era ella la que me compartía la palabra de Dios. Hijo, no te rindas, tú eres un Josué dentro de la cárcel. Tú eres el que vas a introducir a muchas personas a la palabra de Dios. Tú le vas a compartir el mensaje. Y Dios empezó a hablar y a usar a mi mamá y a fortalecerlo en el espíritu y en la fe. Cuando sucede esto, después llega mi papá a los pies de Cristo. Yo le decía a Dios, Señor, saca a mi papá del alcoholismo, sácalo de esto y tócalo, al entender que él no nació para morir en el alcohol. Y llega un momento, mi paz, que me metí en ayuno de 24 y de un viernes amanecer sábado, viernes 6 de la mañana, sábado a las 6 de la mañana, cuando mi hermana Tatiana me llama a las 10 de la mañana y me dice, ¿sabes qué, Andy? A tu papá lo chocó un carro. Y entonces yo cerré mis ojos y le di las gracias a Dios. Yo, Señor, que haya sido como tú lo hayas planeado en tu corazón. Y me pregunto a mi hermana, ¿está vivo? Sí, está en el hospital, está vivo. Yo cuando él se levante de allí, dile que me visite, dígale que venga. Mi papá pasaron 15 días y llegó a la cárcel a visitarme con una muleta, porque todavía se le dificultaba caminar. Y yo preparé un mensaje y se lo llevo allá en esos 15 minutos que nos daban de visita. Mi papá, Juscelino Ríos, un abrazo, te amo. Y le digo ya a mi papá, ¿sabes qué, papi? Yo creo que Dios te está llamando.
Y yo la verdad creo que Dios escuchó la oración y Dios te tocó para hacerte ver que Él te necesita todavía aquí en la tierra. Y empecé a hablar con Él y hablar con Él y le digo, ¿sabes qué? ¿Estás dispuesto hoy a entregarle tu vida a Dios? Y me dice que sí. Hice la oración de fe, Él entrega su vida a Dios y mi papá estuvo firme por casi 4 años. Ahora me entero que otra vez tuvo una decaída, pero creemos en Dios que Dios lo va a levantar. Amén. Joseph, qué lindo, qué hermoso todo el testimonio de vida. Estamos trayendo testimonios de vida. Como dije al principio, yo soy baterista y compositor. Lo dejé que fluyera mucho porque sé que esta cada entrevista va a impactar vidas y va a llegar a muchos jóvenes. Hoy Joseph tiene una microempresa en Medellín, en 4 hermosos hijos, es servidor de la iglesia y tiene un proyecto de ir a Panamá. ¿Qué vas a hacer, Joseph? Cuéntanos en estos 10 minutos. ¿Qué vas a hacer a Panamá ahora? Bueno, mi padre este plan es para el día de septiembre, para a mediados del 15 de septiembre hasta el 30 de septiembre, de ir a la cárcel de David y visitar a los muchachos. El 2019 no pude entrar y ustedes lo saben, no pude entrar en el 2019. El año pasado tampoco pude viajar, se perdieron los tiquetes, pero este año, Dios mediante, tendré la oportunidad de irlos a visitar y de compartir con ustedes pabellón por pabellón y también ir a visitar a mi mamá, a darle un abrazo y sentir los mismos y el abrazo de mami. Oiga, Así es. Qué bonito. ¿Cómo has sentido tu acogido en Iglesia Misión Líder Niquía, al pastor Rafael, a su esposa Alba? ¿Qué ha sido Medellín para ti de parte de Dios? Bueno, esto fue un cumplimiento. El 28 de diciembre del 2015 a las 5:40 de la mañana, Dios habló audiblemente a mi oído y me dijo, ¿sabes qué? Tu partida se acerca. Y me dio un pasaje bíblico que se encuentra en Lucas 4:43, donde dice Jesús, me es necesario ir a otras ciudades a predicar el evangelio de Dios porque para esto he sido enviado. Me da la palabra y me da el versículo bíblico. No sabía, no conocía, ya había conocido a mi esposa que es de acá, gloria a Dios, y hay un cumplimiento en el 2017. O sea, no pasó en el 2015, no pasó en el 2016, sino que hubo un cumplimiento en el 2017. Llego a este lugar y gracias a Dios me siento muy identificado con el ministerio. Hace 9 años lo conozco, 6 años aquí, y la verdad me siento muy identificado con el ministerio y la verdad estamos con muchas ganas de seguir trabajando y que Dios nos dé la fuerza, los años de vida, la salud para seguir haciendo lo que le corresponde a uno hacer. Así es. ¿Cómo se llama tu microempresa? Se llama Remo House, que tiene que ver con remodelaciones de casas, Wow. reformas y esto. Ahora quiero mandar un mensaje a los muchachos que van a ver esto. Claro. Allá toda la cosa, todos los muchachos que donde llegue este video, que Dios pueda bendecir tu vida y que puedas examinarte, que puedas meditar, que puedas reflexionar y darte cuenta que Dios no se equivoca, que Dios cuando te pone la mirada, cuando pone la mirada sobre ti, Él hace lo que sea para alcanzarte, Él te alcanza. Y es allí cuando Dios comienza a trabajar contigo. Así como trabajó e hizo muchas cosas conmigo, creo que Dios también te necesita aquí en la tierra para cumplir un propósito. Hay momentos en los que te vas a sentir muy frustrado. No vas a conocer para qué Dios te creó. Pero no se te olvide nunca que hay esclavitud que provoca libertad. Y hay libertad que produce esclavitud. Entonces, un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Tú que vas a ver el video, un fuerte abrazo. Y estamos siempre contando con tus oraciones para que Dios siga usándonos también. Un abrazo. Gracias por aceptar esta entrevista. A todos los pastores, a todos los evangelistas, los amigos. Ayer también tuvimos la oportunidad de estar en Bello, Antioquia. Y fui muy tocado de parte de Dios porque estamos en esta gira que nos trajo el pastor Manuel Negrete, su esposa Marisa Hernández, pastor y presidente de Misión Líder. Gracias. Y fuimos un impacto evangelístico, vimos jóvenes
cómo la gente era tocada. Dios, las cosas, gente que ha pensado en suicidio, ha pensado en muerte. Entonces, a las iglesias, salgamos de las cuatro paredes, salgamos a hacer obra evangelística, salgamos a llevar un mensaje de Dios. Un saludo especial al pastor Argemiro Parela, a la pastora Nojaida Aguilar, un abrazo. Gracias por apoyarnos, gracias por siempre también estar allí. A Hugo Chavarría, a Juan Barrios, al ministerio del hermano Larry Taylor, anciano de Dios. Dios te bendiga grandemente. Que la paz y el amor de Dios sea sobre ti. A Obetu Parela, Deimer Barrios, Diego López, Iván. Dios te bendiga. Hay muchos más que se me escapan ahora, que los llevo en el corazón. Que la paz y el amor de Dios sobre ustedes. Shalom. Bendiciones, bendiciones. Chao, chao.